Discipulando para ser como Cristo es una manera de entender estas y muchas otras verdades de Dios para la humanidad. Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos, a las Sagradas Escrituras. Marcos capítulo 4, versículo 33. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Bien, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bien. Y ahora vamos a ir a Lucas capítulo 18, versículo 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan que fue, no sé si se acuerdan, pero fue lo último que hablamos, la última charla, y ahí dejamos el tema como abierto, ¿no? Y en este tiempo el Señor me hizo entender un montón de cosas y quería comunicártelas y que podamos aprender juntos para entender un poquito más acerca de cuál es la voluntad de Dios. Claro, uno dice, ¿cómo es posible que no entendieran, no? Porque Jesús se los había dicho miles de veces todo esto, ¿no? Y se los había dicho vez tras vez. Uno leyendo los evangelios, uno ve todas las oportunidades en las cuales Jesús les dijo estas mismas palabras. Ahora, aquí ya faltaba muy poquito, Lucas capítulo 18, para el tiempo donde Jesús sería crucificado. Y a medida que se acercaban, ¿no?, a Jerusalén, como dice el versículo 31, ¿a quién agarró? ¿A quiénes agarró? A los 12, ¿no? A los 12. O sea que no le habló a las multitudes esto. No, los que estamos viniendo al curso de discipulado entendemos este tema, ¿no? De la diferencia que hay entre seguidores, multitudes, simpatizantes. No le habló a esos. Tampoco le habló a su núcleo de discípulos, porque tenía un grupo, aunque ya para este momento ese grupo se había reducido mucho. Se había reducido mucho porque en un momento Jesús, esto lo habla Juan en el capítulo 6, habló una palabra muy dura y dice que desde ese momento muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Y aún algunos de los 12 como que querían irse. Pero él tomó a los 12, ¿no?, y les dijo estas palabras. O sea, es como que dijo, bueno, yo quiero que ellos reciban estas palabras, aunque no las van a entender, pero que las reciban. Pero en el versículo de Marcos 4 leíamos que Jesús hablaba a cada uno conforme a lo que podía oír. Conforme a lo que podía oír, ¿no? Pero ¿qué dice? O sea, a pesar de que Jesús les hablaba conforme a lo que podían oír, y acá no le habló a la multitud, no le habló a los discípulos, le habló a quienes, a los 12. Pero dice, ellos no comprendieron estas cosas porque, y no solamente no comprendieron, sino que enfatiza Lucas y dice, no entendieron nada, ¿no? ¿Pero por qué? Porque esta palabra les estaba y no la entendían. Por eso el título es Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos. Yo nunca voy a entender si Jesús no me abre el entendimiento. Amén.
Y ahí vamos al cumplimiento, porque luego de esto a Jesús lo matan, lo crucifican, ¿no? Y al tercer día Él resucita y ahora se manifiesta a los 12. A estos 12 se manifiesta. Lucas capítulo 24. ¿Qué dice? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. ¿Ven? Esta es la clave, ¿no? Él está haciendo referencia, estas son las palabras que yo les hablé y que no entendieron nada, ¿no? ¿Se entiende? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ahora, atentos al versículo 45, porque es lo que vamos a desarrollar, y a través de esto vamos a entender la fórmula, por así decirlo, ¿sí? Para comprender las Escrituras. Entonces, les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras. No, entonces dice, les abrió, ¿qué cosa? El entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen, ¿qué cosa? Las Escrituras. Ahora, claro, como toda la Biblia, ¿no? Si uno la lee así, uno se queda con esto, una idea de lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo Jesús, y se queda solamente con la superficialidad de lo que dicen los evangelios, ¿no? Pero una palabra que Jesús dijo, que el hombre prudente es aquel que hace ¿qué cosa? Cava profundo hasta que llega ¿a dónde? A la roca, ¿no? Entonces, yo puedo leer superficialmente esta palabra y creo que entiendo, pero no entiendo nada. Creo que entiendo, pero no entiendo nada. El otro día, en el grupo de discipulado, me encantó, me gustó, porque una hermana contando cómo está leyendo la palabra y cómo lo está haciendo y cómo venía por largo tiempo leyendo un mismo libro de la Biblia, y entonces descubrió 7 verdades, ¿no? Que habla que nosotros los creyentes tenemos que practicar. Entonces le dije, ¿cuáles son? Entonces le dije, bueno, la primera, ¿qué quiere decir? No sé. Bueno, vamos a la segunda. ¿Qué quiere decir? No sé. Entonces, es tan importante, y ojo, me pasa a mí esto, Yo soy tan burro que por eso es que tengo que entender todo porque no entiendo nada. Soy así, tan burro. Entonces, tengo que ir, y más hoy en día, que las palabras han perdido su significado, ¿no? Han perdido el significado original que tienen, ¿no? Las palabras se han desvirtuado y van cambiando con el tiempo. Pero fíjense que Juan, en el capítulo 1, dice que en el principio era el verbo, ¿no? El verbo es la palabra logos, ¿no? Que es la escritura. Dice, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice, el verbo se hizo carne, la escritura, no la escritura, el logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice Juan, dando testimonio, y todos los que le vimos recibimos de él, y gracia sobre gracia. Entonces, si yo no entiendo el significado del logos, la palabra, no entiendo a Jesús. No estoy entendiendo a Jesús. Si yo quiero conocer a Jesús, tengo que conocer su palabra. Y tengo que cavar hasta llegar a la roca. Ahora, no para decir, soy un erudito bárbaro. No sirve de nada eso.
¿no? Sino para poner en práctica esa palabra. Amén. ¿Se entiende esto? Entonces, vamos a ver y vamos a desarrollar todo esto que leímos. Entonces, les abrió, ¿qué cosa? El entendimiento. ¿Para qué? Las Escrituras. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que esta es la versión 1960 Valera, pero la 1909 no dice las mismas palabras. Ahí es que uno se da cuenta que aún nuestro idioma, castellano, español, ha ido cambiando, ¿no? Y seguro que la versión 1569 decía otra palabra, porque las palabras van cambiando su significado. Pero es ahí donde nosotros vamos al original. O sea, la palabra que Jesús habló y que escribió, en este caso Lucas, en griego, ¿sí? Entonces, vamos a ir desarrollándolo y para eso tenemos algunas diapositivas. Vamos a ir acá arriba, lo que está en negritas, y lo que ustedes tienen, tal vez, no sé, salió en negritas, es el versículo, ¿no? Lo vamos fragmentando, el versículo. Ahora ya les digo, esta es una charla, es una clase, ¿no? Para que todos entendamos cómo tenemos que leer la Biblia. Para que es una fórmula, porque la dijo Jesús. Ahí es, este es el génesis, digamos, del entendimiento de la palabra de Dios. Hasta antes de la muerte no entendían nada. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y luego esto se completó el día que descendió el Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a ver qué es lo que realmente dice para poder entender qué es lo que tengo. Para que no tenga 1 millón en el banco y estoy llorando porque me vinieron 10.000 de luz y no la pago y me quedo sin luz. A veces es eso que uno dice, lo dice porque no se ha dado cuenta de lo que tiene. No es como que de golpe yo vivo en una casa, sí, soy el más pobre del barrio y no sé que debajo del suelo, sí, enterraron un tesoro de millones de monedas de oro. Eso nos pasa a nosotros, los creyentes, ¿no? Como no cavamos profundo, no nos damos cuenta de las riquezas inagotables que tenemos. Entonces, vamos a esto. Entonces, ¿cuál es el verbo? Abrió. Ahora, este verbo, como siempre decimos, no es les abrió la puerta. El verbo que usa es les abrió completamente. O sea, completamente, la palabra completo viene de plenitud. O sea, algo pleno es algo que no le falta nada. Y lo que quiere decir es terminando el proceso al hacerlo. O sea, acabó el proceso Jesús de abrirles. Ahora vamos a ver qué cosa les abrió. Como este idioma, ¿sí?, es tan pero tan extraordinario, por algo Dios quiso que se escribiera el Nuevo Testamento en este idioma, que es el griego, tiene palabras específicas que quieren decir cosas específicas. Entonces, ¿qué hizo con nosotros el Señor? ¿Cómo? Completamente. ¿Y qué quiere decir completamente? ¿De qué palabra viene? De plenitud, ¿no? ¿Ustedes vieron cuando uno dice estoy pleno? ¿No? ¿Vieron cuando uno dice, o sea, ya no necesito nada? No necesito nada, estoy pleno. Bueno, completamente viene de la palabra plenitud, quiere decir que no le falta nada. O sea, ahora, ¿qué dice? Les abrió completamente, no había más nada para abrir, no hay más nada para abrir de lo que vamos a entender que nos abrió, y además terminó el proceso
de hacerlo. ¿Cuántos empiezan algo y no lo terminan? Quiere decir entonces que no nos falta nada. O sea, y Jesús terminó, no es que dejó por la mitad el trabajo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende cuál es el verbo? Abrió. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a la otra diapositiva que dice el sentido, porque Reina Valera, ¿qué es lo que dice? El entendimiento. ¿No? Reina Valera, 1960. No sé la versión actual de Reina Valera qué palabra usa, pero a mí me gusta mucho la 1909 porque es muy precisa, ¿no? en lo que dice, y habla del sentido. El sentido, ¿qué cosa? El sentido. Ahora, para que entendamos, nosotros tenemos un cuerpo, ¿no? ¿Y qué 5 cosas tiene el cuerpo? Sentidos. No tiene nada que ver con los sentidos del cuerpo, ni la vista, ni el ojo, ni el olfato, ni el tacto, ni el oído. No tiene nada que ver con los sentidos del cuerpo. Y ahora vamos a entender a qué sentido se refiere. Pero esa es la palabra nous, como esta es fácil, chiquitita te la digo, ¿no? Nous en griego, y miren todo lo que quiere decir, ¿no? Es el órgano, pero no físico, el órgano espiritual puesto por Dios en el creyente que ha creído en el Evangelio, que ha creído en Jesucristo y que a través de creer en Él ha ingresado en su interior y ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios y por el agua del bautismo. ¿Está bien? Entonces, este órgano está muerto en aquellos que no creen. Ahora, ¿cuántos han creído? Bueno, a este órgano que se refiere Dios, vos lo tenés, yo lo tengo. Y es un órgano que nos da Dios, un órgano que no es físico, una capacidad, por así decirlo, para poder discernir, para poder entender las cosas de Dios, para poder entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Amén. Y fíjense, ¿no? De reconocer el bien y odiar el mal. Ahora fíjense que esta es una característica que proféticamente la dice la Biblia en el Salmo 45, hablando del más hermoso de los hijos de los hombres. Dice que él no solamente amaba el bien, sino que aborrecía el mal. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dios nos ha capacitado, nos ha dado una capacidad, si dentro del Espíritu de Dios que está dentro de nosotros tenemos esta capacidad de entender con la mente de Dios qué es lo bueno, pero también la capacidad de aborrecer lo malo. ¿Para qué? Por eso es que dice la Biblia que el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. ¿Para qué? Para apartarme del mal. ¿Sí? Y fíjense, y esto me gusta porque lo que decimos que en este versículo 45, ¿no? Es como una fórmula para poder aplicarla y entender toda la Biblia. Pero fíjense esto, ¿no? El poder de considerar y juzgar con seriedad, calma e imparcialidad. Yo cuando leí esto realmente me maravillé, ¿no? Porque considerar es mucho más que simplemente leer por arriba. ¿Sí? ¿No? Como esta hermana que va bien, va en buen camino, porque antes no leía la Biblia, pero ahora la leí. Y de golpe yo le pregunté, bueno, ¿esta palabra qué quiere decir? Ah, no sé.
Y la otra tampoco, pero algo la llamó, le llamó la atención, la impactó, ¿no? Y está meditando. Ahora, si yo no considero con calma, ahora, yo digo, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos calma? Cada uno de nosotros venimos con problemas, aflicciones, con la cabeza llena de rollo, ¿sí o no? Yo cada vez que hablo este libro, leo un versículo y me digo, tengo que ir a tal lado, y me vuelvo a concentrar. Lo mismo cuando oro. Si empiezo, Padre que estás en los cielos, y empiezo a alabarlo y de golpe me voy con cualquier cosa. Me salgo pensando en cualquier cosa y tengo que volver, ¿no? Es todo un ejercicio. Ahora, con calma, ¿no? Con calma. Con seriedad. Tenemos que tomarnos en serio esto. Esto no es un juego. Mira, si vos no considerás qué es lo que vas a abrir, ni lo hagas. Si vos no considerás que esto es el verbo de Dios, ¿sí? Que aquí está todo lo que Dios quiso comunicarle al hombre y que luego vamos a ver cómo lo llama Jesús. ¿Cómo lo llama Jesús? No, si no considerás la seriedad de este libro, mejor ni lo leas. ¿No? Con seriedad, tomarse con seriedad las cosas. Si Ageo dice que va a sacudir a las naciones, ponete serio. Bueno, no te deprimas, porque Jesús dijo, levanta la cabeza. Ahora, si dudas de tu salvación, bueno, ponete a cuentas con Dios, arrepentite. Porque si vos te vas a deprimir porque se está cumpliendo la palabra de Dios, quiere decir que no estás seguro de la salvación. Se hizo un silencio tremendo. Ahora, si la Biblia dice voy a sacudir la tierra, ponete contento. Y Jesús dijo, de hecho, pónganse contentos, levanten la cabeza, porque la salvación de ustedes está cerca. Amén. Pero hay que tomarlo con seriedad. Seriedad no es poner el rostro adusto y cara de ogro, no tiene nada que ver. No, seriedad, yo puedo estar bailando en una pata y ser serio. ¿Sí o no? Bien. Con seriedad, no dice considerar con seriedad, calma, o sea, tenemos que bajar miles de decibeles cuando vamos a leer la palabra de Dios. Tenemos que tomarlo como un momento sagrado, el leer la palabra de Dios, no dedicarle 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. ¿Sí? Porque no estamos cavando profundo y no somos sabios. Somos necios, según dijo Jesús, y cuando vengan las tormentas, tu casa se te va a caer. Entonces tenemos que hacerlo con calma, tenemos que bajar los decibeles. Porque nosotros salimos después a enfrentar el día, nos acostamos y no hicimos nada. Creemos que hicimos algo, pero no hicimos nada. Porque lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios. No sé si entendemos esto. Yo puedo hacer muchas cosas, pero lo que tengo que hacer, ¿qué es? ¿Qué me enseña el Padre Nuestro? Hágase tú. Entonces yo pude haber hecho muchísimas cosas, pero ¿cuántas de esas cosas realmente son la voluntad de Dios? ¿O estoy trabajando para el fuego? Ahora, todo esto lo vamos a llevar justamente a eso, porque a eso nos lleva la Escritura. Esto es solamente un medio para alcanzar un fin, no es un medio en sí mismo. Jesús no hizo todo esto, no les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, porque ese era el fin. No, el fin era que pudieran hacer la voluntad de Dios. Y ahora lo vamos a ver eso.
Para eso les abrió el entendimiento a las Escrituras, para que las comprendieran. ¿Se entiende la diferencia? O sea, yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir. Yo no vivo para comer, sino que como para vivir, pero muchas veces cambiamos los órdenes de las cosas. ¿Sí o no? Entonces, con el tema de los dones, o sea, los dones no son un fin en sí mismo, los dones me capacitan para conocer a Jesús. Ahora, calma y ¿qué más? ¿Cuál es la última palabra? Imparcialidad. Imparcialidad. Y luego lo vamos a entender qué significa esto de ser imparcial. ¿Quiénes es necesario que sean imparciales? A ver. ¿Quién? Lo dijo la abogada, ¿no? Claro, imagínense si un juez no es imparcial, ¿no? O sea que al momento de dar la sentencia lo hace por simpatía, por obligación, porque le están poniendo una pistola atrás, o porque le conviene, o porque políticamente, o por tantas cosas que suceden hoy, o por la plata que le pusieron por abajo de la mesa. Ahora, eso es terrible, es terrible. Pero aquí se trata de poder entender lo que Dios quiere para mí y lo que Dios quiere para la iglesia, que es el instrumento de Dios para salvar la tierra. Entonces, si no lo hago con calma, si no lo hago con respeto, si no lo hago con imparcialidad, me estoy equivocando. Si no lo hago con seriedad. Todo eso quiere decir nous. ¿Qué les abrió? El sentido, ¿no? Que es esa capacidad, para resumirlo, espiritual, para diferenciar el bien del mal, aborrecer y odiar el mal, y poder considerar y juzgar con calma, con seriedad, y ser imparcial en lo que estoy leyendo. Luego dice, para que entendiesen. Claro, si yo digo, pero en sala de 5 no, bueno, en primer grado sí, ¿no? Ya les empiezan a enseñar matemáticas, ¿no? A sumar. Les empiezan a enseñar a sumar y algunas letras también, ¿no? Entonces le van a decir, 1 más 1 igual 2. ¿Entendiste? ¿No? Entonces le van a tener que explicar 20 veces hasta que entiendan. Pero no es eso de lo que habla Jesús. No es eso de lo que habla Jesús. Y vamos a ver de qué habla. Porque la palabra es esta, siniemi, ¿no? Y miren todo lo que quiere decir. Quiere decir juntar los hechos, ¿no? Juntar los hechos para llegar a un resumen final. O sea, yo nunca jamás voy a poder entender las Escrituras si no junto un montón de piezas, ¿sí? Si no junto un montón de cosas que me está diciendo, si no las analizo, no las pongo sobre la mesa, para luego hacer un resumen, que es lo que estamos haciendo ahora, estamos aplicando la fórmula. Hacer un resumen, ¿no? Para llegar a un entendimiento final, ¿no? Es como una comprensión final de todo lo que estoy leyendo. Por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que un profesor mío del seminario decía que un versículo sacado de contexto es un pretexto, ¿no? Un juego de palabras. Un versículo de la Biblia sacado del contexto es un pretexto. Por eso es que han surgido tantas doctrinas cerradas, justamente, ¿no? Porque
Aún dentro de la iglesia, por ejemplo, hubo un tiempo donde se hizo tanto énfasis en la prosperidad económica. ¿No? Hubo un tiempo de la iglesia donde se habló muchísimo de la prosperidad económica, ¿no? Y por ejemplo, uno de los versículos que se usa todavía es: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ahora, si yo tomo ese versículo y lo saco del contexto de todo el espíritu de la Biblia, ¿no? Es un pretexto, ¿no? Y lo que hago es justamente equivocarme. Entonces, juntar los hechos, llegar a un resumen final y aplicarlo en la vida personal. O sea, no es para decir, cuánto sé, cuánto entiendo. Es para aplicarlo en la vida personal. Por eso la Biblia dice, no seas oidor, sino que hacedor de la palabra, ¿no? Y esto apunta y está relacionado, y es ahí a donde queremos ir, a poder entender cuál es la verdadera y la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la palabra en griego? ¿Se acuerdan? Telema. Telema es cuando uno dice hágase tu voluntad, ¿no? Cuando uno ora el Padre Nuestro y dice hágase tu voluntad, uno está diciendo hágase tu telema. Eso quiere decir tu perfecta voluntad que trae contentamiento a tu alma y trae satisfacción a tu corazón. Todo eso quiere decir la palabra telema. Entonces, y dice, poner la percepción en aquello que he percibido. O sea, hemos recibido ese nous, ese sentido que nos da la percepción, y para poner justamente esa percepción en todo lo que el Espíritu Santo me hace entender de la palabra de Dios, ¿no? Y luego dice, para distinguir y para discernir, ¿no? Fíjense que en el latín la palabra discernir es la palabra discernere, ¿no? Que quiere decir separar y decidir. Separar y decidir. ¿Ustedes vieron cuando uno tiene todo mezclado? ¿Vieron cuando uno tiene todo mezclado y uno le dice al otro, te hiciste una ensalada con tus pensamientos? No, me acuerdo una vez Mariela, para traer un ejemplo, trajo una madeja de lana toda enredada que nunca la pudo desenredar, y así a veces están nuestros pensamientos enredados. ¿A cuánto les pasa esto, no? Y uno tiene como una ensalada en la cabeza, ¿no? Y uno se le mezcla todo, no puede discernir, no puede separar las cosas, no las puede dividir y por eso no puede decidir. Y cuando te pasa eso, no decidas nada. No decidas nada. Porque lo más seguro es que te equivoques. Pero lo que dice es que si vamos a la Escritura con esta capacidad que Dios nos ha dado y donde Él nos abrió el sentido, nos abrió el entendimiento para comprender, para poder tener un cuadro completo, para poder hacer un resumen, luego que hizo una investigación profunda de lo que Dios me está diciendo a través de su palabra, puedo sí discernir. Puedo separar, dividir y decidir. ¿Y qué quiere decir decidir? Quiere decir escindir, cortar. Siempre que yo tome una decisión, voy a tener que cortar con algunas cosas. Porque si no estoy cortando, no estoy decidiendo. Voy a tener que cortar impulsos de mi carne. Cuando, por ejemplo, mi carne me quiere llevar a la tentación, a la pornografía, a la fornicación, al adulterio, voy a tener que
escindir, voy a tener que decidir. Pero acá dice que Dios me ha dado este nous, este órgano, para no solamente entender lo bueno, sino aborrecer lo malo. Pero tengo que hacer con seriedad, con calma, lo tengo que hacer con imparcialidad. Porque Dios me abrió el entendimiento, lo hizo completamente y terminó la obra en cada uno de nosotros. Bueno, eso es el tesoro que está escondido debajo de tu piso y que no conocemos. Mira todo lo que tenemos y no sabemos. Cada vez que decido, sí, voy a tener que negarme a mí mismo para traer complacencia al corazón del Padre y para hacer su telema. Siempre, siempre. ¿Cuántos se animan a decir siempre? ¿Lo hago o no lo hago? ¿No? Y acá está el diablito que dice, dale, dale, dale. Y acá está el angelito que dice, no lo hagas, no lo hagas. No, acá está el nous, ¿no? Que dice, nous, nous. Y acá está la carne. Ay, que se me cae la baba por hacerlo, ¿no? Pero voy a tener que escindir, voy a tener que cortar. Voy a tener que tomar decisiones. Claro, a mi carne le gusta. Todo eso que dijimos le gusta. Pero Dios sabe que si yo no me aparto de eso, Él finalmente en la eternidad no va a ser mi Padre, ni yo voy a ser su Hijo, ni voy a estar con Él en el cielo. Porque los únicos que permanecen para siempre, ¿quiénes son? Los que hacen su voluntad, dice la Biblia. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque los designios de la carne son muerte, pero los designios del Espíritu son vida y son paz. Entonces, claro, esto sirve para sacar ese enredo que tengo en mi cabeza. Poder entender, poder separar, poder dividir y finalmente tomar decisiones. Porque queremos todo ya, queremos todo rápido. Y estamos tan acostumbrados en este siglo XXI a todo lo inmediato y rápido que también lo llevamos a las cosas de la fe. Pero las cosas de la fe llevan mucho tiempo. Yo para que te esté enseñando aquí esto hoy tuvieron que pasar 35 años, no de leer la Biblia, de vivir experiencias que no todas fueran muy lindas. Y a través de ellas aprender, entender, comprender. ¿Sí? Yo también pensaba que podía leer este libro sin seriedad. También pensaba que podía hacer lo que quería y que igual me iba a ir bien. Pero el Señor me enseñó a lo largo de mi vida cristiana que no es así. Si yo hago lo que quiero, no me va a ir bien. Si yo soy serio y decido por hacer el telema de Dios, sí me va a ir bien. Amén. Entonces, la última palabra, ¿cuál es? Las Escrituras. Claro, no se refiere a cualquier escritura. Se refiere únicamente a este libro y Jesús siempre, decid conmigo siempre, lo llamó Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. Por eso te digo, si no lo vas a hacer con seriedad, ni siquiera abras este libro, porque es sagrado. Es sagrado. Ni siquiera lo abras. Se nos fue el tiempo, así que vamos a leer el último como para dar pie a lo que sigue. Ahora, todo esto que estamos aprendiendo, luego estudialo en tu casa. Te espero el martes para que lo podamos volver a estudiar y profundizar en eso. Y
todo esto no es un fin en sí mismo. No es que de golpe Pedro dijo, me gradué del bachillerato teológico. ¿No? Y Juan dijo, ya está, tenemos el título. No, ahí empezaba la cosa. Ahí recién empezaba la cosa. Este era el comienzo, pero Jesús hizo esto para que no solamente estos 11 en realidad, porque uno se fue al infierno, llegaran al cielo, sino que la humanidad tuviera la oportunidad de llegar al cielo. Por eso eligió a los 12. Esto se los dijo únicamente a los 12. ¿Por qué? Bueno, es para otro tema, pero la Biblia dice, ¿sí?, que Dios le reveló estas cosas a los santos apóstoles y profetas, que son y fueron los encargados siempre a lo largo de la historia del cristianismo de poner el fundamento de la iglesia. Y luego el resto edificamos sobre ese fundamento. Ahora, por eso se los dijo a los 12 específicamente. Entonces vamos a ver Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Bien, o sea, a esto apunta lo que hizo Jesús con nosotros. Entonces dice, miren lo que dice acá Pablo, ¿no? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Vieron un papá cuando el nene sale y le dice, te ruego por favor, hoy se fue uno de mis hijos con la bici, por favor ten cuidado, le dije, ¿no? Porque uno a los hijos los ama tanto que los quiere cuidar, no sabe cómo hacerlo. Y Pablo era como un padre para estos, la iglesia de Roma, y dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué cosa? ¿Vos le dirías a tu hijo eso? ¿Sacrificate? A ver, los papás le dirían a sus hijos, ¿sacrificate? No. Bueno, antes sí. Tenés que sacrificarte, tenés que trabajar, tenés que estudiar. Y ojo que no lo hagas porque te partían un pan en la cabeza, ¿no? Antes sí, ¿no? Los padres eran rigurosos con los hijos. Te quemás las pestañas, te vas a laburar, traete el pan de cada día, ¿no? Y esforzate y vení a ayudarme ¿no? Y nada de ay, ¿sí? Bueno, hoy no, hoy, ay, nene, cuidado. Sí, los estamos dañando. Por ser tan protectores de nuestros hijos, ¿no? Bueno, no sé, los que vieron el pensamiento mágico, ahí se habla de este tema, ¿no? ¿Por qué esta generación es así cuando viene de toda una generación que no era así? Es porque esa generación quiso guardarnos tanto que nos hizo daño. Ahora, y hoy nosotros les estamos haciendo más daño a nuestros hijos, ¿sí? Porque les dejamos hacer cualquier cosa. Ahora, Pablo era el padre espiritual de estas iglesias. Él los llamaba. Dice, yo soy el padre de ustedes. Dice, porque yo los engendré a ustedes por medio del evangelio. Ahora, ¿qué les dice? Tienen que sacrificarse. ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué le decía? Pablo no andaba con verso. Tienen que sacrificarse, presentar los cuerpos de ustedes. ¿En qué cosa? En sacrificio. Ahora dice, santo, agradable a Dios. O sea, esto es lo que le agrada a Dios. Que nos sacrifiquemos por su obra. No venimos para estar sentados cómodos, venimos para sacrificarnos por la obra. Venimos para que cuando escuchamos esta palabra y la entendemos, salimos y hacemos la obra de Dios y transformamos la sociedad. Esta generación está pidiendo a gritos estos cristianos que vuelvan a sacrificarse.
Y esto es lo que queremos como iglesia hacer nosotros. Cristianos que nos sacrifiquemos por un mundo que se está perdiendo. Ahora, agradable a Dios, lo cual es, ¿qué cosa dice ahí? O sea, ¿qué es un culto? ¿Qué es un culto? Que Fede toque el bajo, que acá el Tucu toca la guitarra y Marcia canta. Eso está bárbaro. Que nos sentamos cómodos con aire acondicionado y digamos, este pastor ya se pasó 20 minutos de las 10, ¿no? O que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, porque eso es lo que le agrada a Dios. Ese es el culto que le agrada a Dios. Pero vamos a ver el versículo 2. Dice, no se conformen a este siglo, sino que transformados. Esa palabra es la palabra metamorfosis, o sea, es un cambio total y absoluto de esencia, ¿no? El gusano que se convierte en mariposa. Y transformados por medio de la, ¿qué cosa? Renovación de vuestro, bueno, ese es el nous. Ese es el nous, el entendimiento. O sea, cuando yo abro este libro, la fórmula que tengo que aplicar es saber que Dios me dio este entendimiento, me abrió completamente la mente, el corazón espiritual a las Escrituras para que yo pueda, sí, renovar mi mente y ser transformado, cambiado de esencia. Y dejar de ser un gusano para convertirme en algo muy parecido a Jesús. Hasta que cuando esté con Él voy a ser igual a Él, dice la Biblia. Eso es ser cristiano. Y miren lo que dice, para que hagan qué cosa. Vean las hojitas. ¿Qué dice? ¿Para qué? ¿Qué es comprobar? ¿Cuántos, por ejemplo, hicieron un depósito? ¿Cuántos depositan las expensas, por ejemplo? A ver, y vas al banco, vas al cajero, pones un número. Ahora, vos no comprobás de que diga consorcio de la calle, gallo, no sé cuánto. Sí, porque si no te vas para cualquier lado. Y viste cuando te piden el CBU, y entonces vos pones el CBU y comprobás que realmente es la persona a la que le tenés que hacer la transferencia, porque si no perdiste toda la plata. Ahora, acá dice lo mismo. ¿Qué es probar? Si estar seguro de lo que estoy decidiendo que es la voluntad de Dios. Estar seguro, porque dice, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, si no es agradable, buena y perfecta, ni siquiera es la voluntad de Dios. No hay términos medios. Si el Señor pasás por un indigente y te dice, dale 100 pesos, y vos le das 99, no hiciste la voluntad de Dios. Mucho menos si le das 10 pesos. El Señor te dijo 100. No sé si entendemos. Porque, bueno, soy un poquito bueno. No, no hay poquito bueno. O sos bueno o sos malo. O estás con Dios o estás con el diablo. O sos hijo de Dios o sos hijo del diablo. O estás en luz o estás en tinieblas. No hay otra cosa. A ver, en el reino de los cielos no hay terceras opciones, chicos. Entonces yo tengo que comprobar, me tengo que asegurar, si con algo tan efímero como el dinero, que no me lo voy a llevar, estoy tan preocupado a ver si lo estoy llevando al lado correcto o me va a ir a cualquier lado, y uno se agarra la cabeza cuando se equivoca, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto más con aquello que me está llevando al cielo? Depende de que yo haga la voluntad de Dios, de que voy a ser hijo de Dios
y de que Él va a ser mi Padre. Si yo no hago la voluntad de Dios, no voy a ser hijo de Dios. Amén. Hemos aprendido la fórmula. Yo te pido, como dice acá Pablo, ¿sí? Os ruego por las misericordias de Dios, que no se conformen a este siglo acelerado, loco, que no tiene paz ni calma, que tiene los valores totalmente cambiados. No se conformen a este siglo, sino presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es el verdadero culto que le agrada a Dios. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál es la santa, buena y perfecta voluntad, telema de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Señor, gracias porque has hecho esto con nosotros. Señor, veíamos cómo estos hombres, antes de que hicieras esto con ellos, no entendían nada. Ni siquiera lo más simple. Pero una vez que se cumplió esta palabra en ti, Señor, una vez que sufriste, padeciste, fuiste enterrado y resucitaste, te manifestaste a estos 12 hombres y dice tu palabra que les abriste el sentido, el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Esto es lo que has hecho con cada uno de nosotros, nuestro Dios. Nos has abierto el entendimiento. Nos has dado esta capacidad inmerecida que no está en nosotros, sino que es gracias al sacrificio y a la sangre del Cordero de Dios. Porque toda la Escritura da cuenta de ese sacrificio, del cual no somos dignos. Nos has dado esa capacidad para entender la diferencia entre lo bueno y lo malo y odiar lo malo para apartarnos del mal, para tomar decisiones, para no estar confundidos, para hacerlo con calma, con seriedad, Señor, para ser imparciales, para acabar profundo, para no tomar decisiones, sino poder comprobar cuál sea la santa, buena y perfecta telema de Dios, la que me lleva al cielo, la que me aparta del infierno, la que me libra de las tentaciones, la que me cubre de los poderes del diablo. Gracias, Señor, por haber hecho esto con cada uno de nosotros. Señor, que esto nos sirva a la hora de abrir este sagrado libro, las sagradas Escrituras. Que esto nos sirva para reconocer los tesoros que hay debajo de nuestros pies y no sabemos. Los recursos, las capacidades, el poder que nos has dado. No solamente para ir nosotros al cielo, sino para cambiar el mundo, la humanidad, Señor. Así como estos hombres en 3 siglos cambiaron la historia. Cambiaron la historia, cambiaron la historia. Señor, que la iglesia de hoy sea restaurada a las verdades originales, a los secretos profundos de tu palabra.
que no lo hagamos livianamente, que no lo hagamos sin seriedad, que no lo hagamos sin respeto, Señor, sin reverencia. Y que entendamos que el culto no es lo que nosotros hacemos, sino el culto es sacrificarse por tu obra. El culto es ofrecer el cuerpo, la vida, el alma, todas las fuerzas para hacer la voluntad del Padre. Señor, te damos gracias por esto. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos, a las Sagradas Escrituras. Discipulando para ser como Cristo es una manera de entender estas y muchas otras verdades de Dios para la humanidad.